Queridos estudiantes, nuevamente a su clase virtual. Continuando con el tema del disponible, hoy día vamos a ver la cuenta bancos. La cuenta bancos es un elemento que vamos a utilizar de manera cotidiana y de carácter muy importante en el sentido del manejo del dinero. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? La desmaterialización del manejo del dinero, es decir, de las monedas y billetes, y manejar lo que son las plataformas virtuales mediante las cuales podemos hacer transacciones de cobro y de pago tanto a nuestros proveedores como el cobro a nuestros clientes. Simplificando las operaciones, se las trabaja en línea y minimizando el riesgo del manejo del dinero en el efectivo. Muy bien, recordamos tres elementos fundamentales que vamos a tener en disponibilidades: caja chica, caja y bancos. Cuando hablamos de bancos, estamos refiriéndonos a aquel grupo del activo que nos permite registrar las transacciones efectuadas a través de una cuenta corriente de una entidad financiera nacional. Ahora bien, ¿cuáles son las ofertas que nos van a dar las entidades financieras? Tenemos dos principales, que son las cuentas corrientes y las cajas de ahorro. Muchos de ustedes ya deben tener aperturadas las cajas de ahorro, en la cual, y para los que ya trabajan, les depositen el dinero de su sueldo, o los papás ya han puesto de moda también transferirles a una cuenta su mesada para los gastos que van a tener ustedes. Esa cuenta se la denomina caja de ahorro porque en sí no van a poder hacer pagos directos con esta cuenta, salvo utilizan la plataforma virtual de la entidad financiera a la que pertenezcan. A diferencia de una cuenta corriente, la cuenta corriente va a tener un elemento fundamental que es el cheque, que es un documento comercial mediante el cual podemos hacer pagos. Es decir, este documento va a expresar de forma nominal un determinado importe, y este importe puede utilizarse para el pago de determinadas operaciones, o caso contrario, un cliente también nos puede cancelar mediante un cheque. ¿Cuál es su movimiento contable del grupo de la cuenta bancos? ¿Cuándo vamos a registrar al debe? Por el importe del saldo deudor, que representa su valor nominal del efectivo, que es de propiedad de la empresa. Es decir, por la naturaleza de la cuenta, el saldo va a ser deudor. También vamos a registrar al debe los depósitos en efectivo que haga la empresa. También vamos a registrar por los intereses que pudiésemos ganado por los saldos que tenemos en cuenta. A la vez también vamos a registrar al debe aquellas operaciones que han hecho terceros para con nosotros por pagos parciales o totales de operaciones relacionadas a nuestra actividad. ¿Cuándo vamos a registrar al haber? Por el importe del valor nominal de aquellos cheques que hemos girado en calidad de pago parcial o total a terceros por parte de la empresa. También vamos a registrar en el haber por la amortización de préstamos otorgados por la entidad financiera. Esto se refiere a las entidades financieras. Dentro del paquete de ofertas que tienen, también tienen líneas de crédito y financiamiento para las empresas legalmente establecidas en nuestro país. Por lo tanto, si la empresa tiene un crédito con la entidad financiera, el pago del mismo debe registrarse en el haber. Por el importe de la chequera recibida para el giro de cheques. Esa chequera que nos van a hacer entrega a la entidad financiera tiene un costo. Entonces, ese importe van a disminuir de nuestra cuenta bancaria y nos van a emitir la factura correspondiente.
por el importe de otros cargos por parte de la entidad financiera por servicios prestados a la empresa. Dentro del paquete de servicios que tienen las entidades, van a cobrar comisiones por una u otra transacción. Por ejemplo, si yo tengo que pagar a mi proveedor del exterior un determinado importe para la compra de mercadería, para que el banco pueda realizar esta operación me va a cobrar una comisión. Entonces, esa comisión debemos registrar como una salida de la cuenta de bancos. También vamos a registrar al haber los intereses que se han generado por créditos que nos han otorgado las entidades financieras. A la vez también vamos a registrar al debe aquellas operaciones que hemos realizado mediante plataforma virtual para pagos parciales o totales a terceros. Ahora, cuando hablamos de bancos también tenemos que tomar en cuenta el control interno y en este punto vamos a hacer énfasis que no solamente la tarea del contador recae en una teneduría de libros y el registro de todas las operaciones que realiza la empresa, sino también la función del personal de contabilidad también está en el tener el control de todas las operaciones y también relacionar a minimizar los riesgos que pudieran generarse en el manejo de lo que es las cuentas bancarias. A ese control, a esas políticas que tiene la empresa para minimizar riesgos le llamamos control interno. ¿Qué aspectos vamos a tomar en cuenta? Las cuentas bancarias deben aperturarse tanto en moneda nacional como extranjera mediante el ejecutivo, la máxima autoridad de la empresa, delegada por la sociedad para esta actividad. Es decir, para que una persona en representación del ente, de la empresa, pueda hacer los trámites ante la entidad financiera, va a tener un poder específico para poder realizar esta tarea. Y principalmente, ¿quién va a tener este poder? Va a ser el representante legal y posiblemente otras personas delegadas por la sociedad para esta función también. Entonces, hay que tomar en cuenta que debe haber un ejecutivo, usualmente es el representante legal, el máximo ejecutivo de la empresa que va a realizar este trámite. Otro aspecto fundamental, las cuentas que se aperturen en el sistema financiero deben estar registradas a nombre de la empresa y no de terceros. ¿Qué significa eso? Si nuestra empresa se llama Patito Feo SRL, las cuentas bancarias deben estar aperturadas a nombre de Patito Feo SRL, cumpliendo todos los requisitos y formalidades de las entidades financieras para tal fin. No puede manejarse en la contabilidad de la empresa cuentas con cuentas particulares, así sea de la cuenta del representante legal, porque esas cuentas han sido aperturadas en calidad de persona natural y no como empresa. Entonces, reitero, las cuentas bancarias aperturadas para uso exclusivo de la empresa deben estar registradas a nombre de la empresa. Otro punto fundamental, deben existir habilitadas por lo menos 2 firmas autorizadas. ¿Esto qué permite? Permite también llevar un control. Con una sola firma ningún cheque va a ser cancelado en la entidad financiera. Puede ser una restricción. Ahí vamos a utilizar los conectores I y el otro que es el O. Cuando utilizamos el conector I es una emisión de cheque cerrada en el sentido de que no se va a pagar si no lleva las 2 firmas. Por eso utiliza el conector I. Cuando lleva el conector O, nos da la facilidad de que puede pagarse con una u otra firma y no necesariamente con las 2. Y eso va a depender de las políticas de las empresas. Si queremos minimizar riesgo, deberíamos utilizar el conector I.
de tal manera que las personas, las dos firmas autorizadas, tengan pleno conocimiento de todos los pagos que se realizan en la empresa. Otro punto, las personas responsables para el giro de los cheques deben presentar una caución o fianza, una garantía, por el tema que es muy delicado el manejo de las chequeras y el riesgo de que haya un mal manejo de los mismos no se lo puede evitar, sí minimizar, pero siempre va a haber un pequeño riesgo latente. Otro aspecto fundamental, no somos dioses para no equivocarnos, por lo tanto podemos equivocarnos al llenar los cheques y esos cheques que nos hubiésemos equivocado, de forma diagonal debemos colocar la palabra anulado con punta bola, no con lapicito, con punta bola. Y todos esos cheques anulados debemos pegarlo o graparlo en la chequera que corresponde a esos cheques. Esto permite llevar el control de la correlatividad de los cheques. No puede extraviarse ninguno de los cheques así haya sido anulada. Y ese control recae en la persona encargada de giro de cheques. Otro aspecto que hay que tratar de evitar, debe evitarse la firma de cheques en blanco o con fechas anticipadas. Un cheque en blanco firmado puede ser llenado por cualquier monto y para cualquier beneficiario, y ese es un riesgo tremendamente alto que se extravíe ese cheque y sea mal utilizado. Entonces, a la medida de las posibilidades, hay que evitar que hayan cheques firmados en blanco en la empresa y que corran el riesgo de ser extraviados. Un aspecto fundamental cuando vamos a hablar de bancos es la elaboración de conciliaciones bancarias en forma mínimamente mensual. Esto se recomienda que debe ser realizada por personas distintas a los que giren los cheques. Es decir, el responsable de la emisión de los cheques no debería ser la misma persona que elabore la conciliación bancaria, debería ser otra persona del área de contabilidad y finanzas la que esté encargada de hacer estos controles. Muy bien. ¿Cuál es la exposición en el estado financiero? Las disponibilidades van a pertenecer al rubro del activo corriente dentro del activo. Por su naturaleza, su saldo va a ser deudor. Ahora, las entidades financieras, como les comentaba, básicamente van a manejar dos tipos de cuentas bancarias. Una que es la cuenta corriente y otra que es la caja de ahorro. Diferencia principal que la cuenta corriente va a utilizar el documento mercantil llamado cheque. Y ese es un pago a la vista que va a poder permitir a la empresa hacer operaciones con este documento mercantil. En cambio, la caja de ahorro no emite cheques. Ahora, la entidad financiera y la empresa tienen sus propios registros para controlar el movimiento del dinero en cada una de las cuentas bancarias. Tanto el cliente va a llevar un registro como la entidad financiera. El registro del cliente va a ser el libro de bancos y el registro de la entidad financiera va a ser el extracto bancario. Este documento, el extracto bancario, gracias a la tecnología que tenemos en la actualidad, mediante un acceso específico solamente para poder visualizar los movimientos de cuenta y no realizar transacciones, pueden facilitar al responsable de contabilidad hacer un seguimiento de los saldos en cuentas bancarias y controlar para que se verifique todas las operaciones cotidianas que se realizan. Ahora, la formalidad. La entidad financiera mensualmente, los primeros días del siguiente mes, va a hacer llegar de manera
física a la empresa el extracto bancario. Ahora, imagínense en estos tiempos de pandemia, donde estamos incluso en cuarentena. La empresa se podrá dar el lujo de esperar que llegue el documento físico para poder recién hacer las revisiones y controles mediante la conciliación bancaria. Yo creo que no, no nos podemos dar ese lujo. Entonces, mediante los medios informáticos que ya tenemos en la actualidad, cualquier momento podemos visualizar los saldos en cuenta y hacer el control respectivo. Cuando hablamos del libro de bancos, si bien en la formalidad se elaboraba una libreta de registro de todos los movimientos bancarios y usualmente se lo hacía incluso a mano, en la actualidad eso ha ido quedando un poco de lado, ya que gracias a la tecnología todos los registros contables ya lo hacemos de manera cronológica y diaria. E inmediatamente, mediante el software contable, ya tenemos la información y mediante la impresión del mayor de bancos respectivo que quiero revisar, puedo obtener la información de todos los movimientos que se han realizado a un determinado corte. Ahora bien, ¿cuál es la tarea fundamental de la conciliación bancaria? Tenemos que comparar la información de los registros que tiene la empresa con la información que nos proporciona mediante el extracto bancario la entidad financiera. Y la pregunta es, si los saldos de ambos registros coinciden, es decir, que no tenga ninguna observación de los saldos tanto de mi contabilidad como del extracto bancario, si la respuesta es sí, no se realiza ninguna labor. Si la respuesta es no, la empresa debe realizar la respectiva conciliación bancaria. Ahora bien, vamos a ver algunos aspectos característicos de un cheque porque es un documento que constantemente lo vamos a manejar en nuestra área de contabilidad. Tenemos acá el cheque de nombre de la entidad financiera, Banco de la Fortuna. Incluso los cheques llevan el logo respectivo de cada entidad financiera. Otra característica, va a haber una numeración de los cheques. Usualmente tiene cierta correlatividad, pero hay entidades financieras que aplican algunas medidas de seguridad, pero tienen cierta correlatividad de los cheques para poder controlar nosotros. Tampoco vamos a olvidarnos que al arrancar el cheque va a quedar el talón donde también lleva la misma numeración que el cheque y eso va a permitir hacer el control de la correlatividad y si hubiera un faltante de algún documento que no se lo tenga en custodia. Antes de continuar, jóvenes, cuando manejemos cheques, una vez que estén firmados por los gerentes o representantes legales, no deben olvidarse fotocopiar el cheque, porque esa fotocopia va a ser el respaldo del registro contable para nuestro archivo de la contabilidad. ¿Qué nos ha sucedido? Y la misma experiencia nos ha enseñado. Muchas veces por la premura del tiempo emitimos el cheque, hacemos firmar con el gerente y el representante legal e inmediatamente despachamos a mensajería y va, hace el pago y demás y nos olvidamos sacar la fotocopia del cheque. Después tenemos que estar solicitando ya sea al cliente o al beneficiario, por favor, una copia. Muchas veces ya han ido a cobrar el cheque. Entonces, mandar una carta a la entidad financiera para que nos facilite la copia del cheque. Imagínense cuánto tiempo estamos perdiendo por simplemente, una vez que tenía el cheque firmado, no haberle sacado una fotocopia. Recomendación. Cuando manejemos cheques, una vez que estén firmados, hay que sacar fotocopia antes de despachar a mensajería y enviar al beneficiario respectivo. Eso no se van a olvidar.
Otro de los aspectos que tiene el cheque, tiene este cuadradito donde va a expresar los bolivianos de manera numeral. El importe tiene que ir de manera numeral y si no tiene centavos, inmediatamente seguido por punto y guión. Eso en el ejemplo les voy a explicar con más calma. La siguiente línea nos dice lugar y fecha. Lugar y fecha de emisión. Nosotros estamos en la ciudad de La Paz, entonces vamos a colocar La Paz y la fecha en la cual estuviésemos emitiendo el cheque respectivo. Siguiente línea, dice páguese a la orden de. Acá tengo que registrar el beneficiario, a nombre de quién va a ir el cheque o puedo depositarlo a una determinada cuenta. En la línea inferior nos dice la suma de. Acá va a corresponder el importe que hemos colocado aquí de manera numeral en literal, en el literal. Cerrado, en este caso, nuestro ejemplo es un cheque en bolivianos. En la parte inferior vamos a tener las firmas autorizadas. Este espacio es específico para que los responsables, las firmas autorizadas de la empresa, puedan hacer la misma y si en caso han aplicado que tiene que ir con dos firmas, tienen que estar las dos firmas respectivas para que sean pagados en la entidad financiera. Al costado izquierdo vamos a tener datos del número de la cuenta corriente, el nombre de la empresa, su dirección, por ejemplo, algunos datos que puede llevar el cheque y adicionalmente puede tener otras medidas más de seguridad. Vamos a darnos un ejemplo. En fecha 15 de junio de 2020, cancelamos al señor Juan Pueblo por servicios que ha prestado a la empresa, según factura número 125 mediante cheque número 24001. En la parte superior derecha vamos a colocar el importe e inmediatamente, si es una cifra entera, seguido por punto y guión. ¿Por qué se hace esta hermenéutica? Porque si no le coloco este cierre, da la posibilidad que cualquier persona pudiera agregarle ceros a ese importe. Entonces, esto es una formalidad que limita que se agregue algún número más a esta cifra. Lugar y fecha. El lugar de la emisión, estamos en La Paz. Fecha, 17 de junio de 2020. Páguese a la orden de. El beneficiario es el señor Juan Pueblo. Entonces colocamos el nombre de Juan Pueblo. La suma de. Ahora vamos a llenar de manera literal. 5,000 y si no tiene centavos, seguido de 00/100. Si hubiera centavos, en este espacio debemos llenar los centavos, seguido de punto y raya. Eso también para evitar que alguien pudiera introducir información de manera maliciosa. Muy bien. La firma autorizada en este ejemplo es del señor Juan Honesto. De tal manera que este cheque está debidamente emitido de forma nominal. Estamos emitiendo al señor Juan Pueblo para su pago respectivo. ¿Cuál sería el registro contable? Estamos pagando honorarios profesionales, nos han emitido una factura, por lo tanto vamos a beneficiar de un crédito fiscal y estamos utilizando la cuenta bancos para revelar la información contable que ha sido una operación mediante el sistema financiero. Los bolivianos 5,000. En la glosa expresamos la factura, el beneficiario, el documento mercantil que estábamos utilizando, el cheque, y de qué banco está emitiéndose, en este caso del Banco de la Fortuna. Muy bien, jóvenes, espero que les haya gustado la clase del día de hoy.
El siguiente material que vamos a trabajar, ya vamos a utilizar el tema de técnicas de hacer para la elaboración de la conciliación bancaria. El mensaje del día de hoy es: el destino te presentará dificultades, pero tú puedes presentarle remedios. Que Dios me los bendiga, queridos estudiantes, y nos reunimos la siguiente clase.